tardes a todos, bienvenidos, muchísimas gracias por su asistencia. Qué gusto que nos acompañen esta tarde. El día de hoy tengo el gusto de presentar, como siempre es un placer ver y platicar y escuchar a la maestra Victoria Chicuré Levín. Ella es licenciada en Psicología y maestra en Psicoterapia Individual y de Pareja por el Instituto Mexicano de la Pareja. Cuenta con certificación nivel 4 de la terapia Team CBT por parte del Feeling Good Institute de California y de la Universidad Hebraica. Vicky, buenas tardes, bienvenida. Gracias, Jimena. Y bueno, pues muy emocionada de estar nuevamente aquí con ustedes y que estén acompañándonos esta tarde. Sabemos que todos están súper ocupados y sin embargo se tomaron un tiempo para podernos escuchar. Quisiera comentarles algo personal antes de poder iniciar. Como dijo Jimena, yo estudié psicología clínica y también hice una maestría en psicoterapia individual y de pareja, pero siempre sentía que me faltaba y quería aprender más cosas. Por eso siempre estuve en la búsqueda, estudié adicciones, diplomado en violencia intrafamiliar y estudié también en la Universidad Hebraica el programa de psicología positiva y todo fue enriqueciendo mi vida profesional y mi vida propia. Pero siempre tenía ganas de aprender terapia cognitivo-conductual. Sentía que esto le iba a dar a mi práctica profesional un toque muy especial, que me iba a brindar herramientas muy efectivas para poder generar realmente un cambio con mis pacientes. Y esto era la sensación que siempre tenía. Hasta que un buen día tuve la fortuna de presentarme a una entrevista en la Universidad Hebraica con el doctor Yehuda Bar Shalom para entrar al programa de Team CBT. Y desde que entré, me enamoré del programa porque les puedo decir que transformó mi propia vida, no solo la vida de mis pacientes, sino también mi propia vida, el poder yo misma aplicarme estos métodos que son súper efectivos. Entonces, hoy vamos a empezar a hablar sobre suicidio. Voy a compartir pantalla. Y bueno, como vemos aquí, vamos a hablar de dos elementos que son muy importantes dentro de la terapia de Team CBT, ¿sí? Uno es lo que llamamos BMS, Brief Mood Survey, que en español se llama el breve cuestionario de emociones, y la evaluación de la sesión de terapia. Vamos a ver primero quién es el doctor David Burns, ¿no? El doctor David Burns es el creador del modelo Team CBT. El doctor Burns tuvo la fortuna de aprender directamente del doctor Aaron Beck y conoció también personalmente al doctor Albert Ellis, donde todos sabemos que ellos fueron los pioneros de la terapia cognitivo-conductual. Entonces, el doctor Burns es un psiquiatra muy reconocido, es un profesor emérito de la Universidad de Stanford, que hoy en día tiene un grupo de entrenamiento de Team CBT ahí. Él se empezó a dar cuenta que a través de la terapia cognitivo-conductual, los cambios que habían en los pacientes eran más profundos y mucho más duraderos, y algo muy importante, sin fármacos. Entonces se fue internalizando, fue aprendiendo con el doctor Beck hasta crear su propio modelo. Cabe mencionar que el libro Sentirse Bien fue o es un bestseller, lleva más de 5 millones de copias vendidas solamente en los Estados Unidos y ha sido traducido ya a más de 30 idiomas. Y tiene libros increíbles como 10 días para la autoestima, Adiós Ansiedad, que es para el manejo de la ansiedad, o Sentirse Bien juntos, Feeling Good Together. Y el último libro, su última creación es Feeling Great. ¿Sí? Este es un libro donde explica perfectamente el modelo. Entonces, vamos a ver qué es la terapia Team CBT.
vemos que además de los beneficios ya conocidos de la terapia cognitivo-conductual, la terapia Team CBT está enriquecida con un marco terapéutico que contiene la T de testing. ¿Qué es esto? Son pruebas. Nosotros continuamente estamos testeando, midiendo cómo está nuestro paciente. Esto hace una diferencia importante con otros modelos. ¿Por qué? Porque aquí nosotros no hacemos suposiciones, no hacemos inferencias o no hacemos interpretaciones de cómo viene el paciente, sino es el paciente mismo quien nos lo va a decir a través de un cuestionario que vamos a ver en unos minutos. Nosotros continuamente estamos testeando, midiendo a nuestro paciente. La primera prueba que le aplicamos es justo cuando llega a la sesión para saber cómo llega nuestro paciente. Después, cuando termina esa sesión, también se evalúa cómo sale de la sesión y le pedimos que evalúe la sesión, que eso es evaluar a su terapeuta. Pero también durante la sesión vamos a tener momentos de estar evaluando, como por ejemplo podemos preguntarle del 0 al 10, ¿qué tanto te sientes entendido por mí? ¿No? Esto nos ayuda a saber si ya lo entendimos completamente o si falta algunas cosas que nos quiera decir para poderlo acabar de entender, o si cosas que nos dijo el paciente no las comprendimos de una manera adecuada. O, por ejemplo, también podemos hacer pruebas, o sea, testear, preguntar, medir. Cuando estamos hablando de su ansiedad, podemos preguntarle del 0 al 100, ¿qué tan ansioso te sientes ahorita? Esos son ejemplos de lo que quiere decir testing, probar. Tenemos la E de empathy. Nosotros en Team CBT tenemos los 5 secretos de comunicación efectiva, que son muy, muy efectivos. Es como aprender el idioma de Team CBT. A través de estos 5 secretos vamos a poder tener más herramientas para poder relacionarnos mejor con nuestros pacientes. Pero no nada más con nuestros pacientes, también nos vamos a poder relacionar mucho mejor con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestro jefe, con cualquier persona que está cercana a nosotros. Entonces, la empatía consta de 5 secretos, como les dije, de comunicación efectiva. El primero es el desarme. El segundo es la empatía. Tenemos empatía a pensamiento y tenemos empatía a sentimiento, ¿sí? Después vamos a hacer lo que son el I feel, ¿sí? Es el yo siento. Y vamos a aprender también a hacer los talkings, caricias emocionales, es mostrar respeto al otro, no importa aunque haya calor en el momento. Y finalmente, la investigación es preguntar de una manera cautelosa, que nos cuente más de cómo se siente o qué está pensando, que esto muestra mucho interés, de que quiero saber más. ¿Sí? Esto son cosas que aprendemos dentro de nuestra certificación, que son herramientas indispensables y que esto nos lleva a la transformación, como les digo, de nuestra propia vida y de nuestra vida profesional también. Después tenemos la A de agenda, es configuración de una agenda, agenda setting. ¿Qué quiere decir? Nosotros en Team CBT lo que tenemos es una agenda paradójica, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con las resistencias que tienen nuestros pacientes, porque hay resistencias al proceso, es decir, a lo que el paciente tiene que hacer para poder mejorar, o resistencias al resultado, o la resistencia que tiene el paciente a dejar su depresión o dejar su ansiedad, ¿sí? Entonces, nosotros aquí vamos a hacer una evaluación de la resistencia para ver si realmente el paciente lo que quiere es hacer un cambio, si está listo para hacerlo. Nunca en Team CBT arrojamos la ayuda al paciente, sino todo lo contrario. Es el paciente, a través de establecer la agenda, quien nos va a pedir que quiere cambiar.
que lo ayudemos porque sí quiere cambiar. Él nos va a convencer. Esto es algo muy diferente que en muchos modelos, o que en los modelos por lo menos que yo conozco, ¿no? Y luego vamos en la certificación, también vemos 50 métodos básicos que son muy buenos para poder trabajar con ansiedad, con depresión, con relaciones, con hábitos y con adicciones. Ok, entonces esto es el cuestionario, el breve cuestionario sobre su estado de ánimo, lo que llamamos BMS, Brief Mood Survey. Este es súper importante. ¿Por qué? Hoy vamos a hablar de la importancia de esta herramienta en cuestión del suicidio, ¿sí? El suicidio muchas veces no es eh, muy entendido por los terapeutas porque muchas veces el paciente no lo expresa. A veces ni el mismo paciente está muy seguro de lo que está sintiendo. Y a través de este tipo de cuestionarios que es tan importante, podemos salvar muchísimas vidas. Todos sabemos que hoy en día el suicidio va en incremento. ¿Por qué? Porque la depresión es una enfermedad del estado de ánimo individual que cada vez va en aumento y tristemente empieza cada vez en edades más tempranas. Hay niños con depresión, hay adolescentes que se suicidan. Entonces, este tipo de cuestionarios nos va a ayudar a detectar de una manera temprana cuando hay un foco rojo. Incluso dice el doctor Burns que él cree que en no mucho tiempo más, en los Estados Unidos será forzoso el que todos los terapeutas apliquen cuestionarios como este. ¿Qué es lo que mide nuestro cuestionario? Nuestro cuestionario mide emociones de depresión, que son la tristeza, si está decaído, si el paciente viene sin esperanza o bajo de moral, bajo de autoestima o desmotivado para hacer cosas. También mide la ansiedad. Aquí nos va a decir qué tan ansioso o inquieto se siente, qué tan miedoso está, qué tan preocupado, qué tan tenso o con músculos apretados está, ¿sí? Aquí, como ven, hay en la columna, nada es 0, un poco es 1, moderado es 2, mucho 3 y extremadamente es un 4. También vamos a ver sus emociones de enfado, porque podemos medir qué tan frustrado, qué tan molesto, qué tan resentido o qué tan abrumado se siente. Y vamos a ver también sus estados de ánimo positivos. Vamos a saber qué tan feliz y alegre está, optimista y esperanzado, qué tan valioso y con alta autoestima se siente, qué tan motivado y qué tan productivo está, qué tan satisfecho con su vida. Y eso nos va a dar muchísima información para poder ir llevando la sesión de terapia cuando hagamos la investigación. Y finalmente también aquí le vamos a preguntar de la satisfacción en la relación, ¿sí? Como aquí dice, escribe el nombre de la persona con quien tienes una relación importante. Cuando hablamos de la relación, puede ser de la relación de pareja, puede ser de la relación con el jefe, con el primo, con la suegra, con el hijo, con cualquier persona que tenga una relación, porque a veces tienen algún conflicto que les está generando mucha tristeza, mucha ansiedad, ¿no? Mucha incomodidad, enojo, y por eso es que están muy vulnerables. Entonces también es importante saber cómo están en este tipo de relaciones. Como ustedes vieron, me salté la parte de suicidio. Aquí vamos a preguntarle al paciente si tiene pensamiento de suicidio y entonces nos va a contestar y si tiene ganas de acabar con su vida, ¿sí? Algo muy importante es que cuando llega el paciente le damos este cuestionario cada sesión, pero
Cuando llega nada más nos llena la primera columna, que es antes de la sesión. Nosotros queremos saber cómo llega nuestra sesión y cuando terminamos la sesión le pedimos que nos llene la segunda columna que dice después de la sesión. Entonces podemos tener un comparativo de cómo llegó a la sesión y cómo se fue de la sesión. Puede ser que llegue con 8 puntos de depresión y que salga con 12. O viceversa, puede ser que llegue con 8 puntos de depresión y se vaya con 10, ¿sí? Perdón, con 6. Entonces, va a haber un movimiento y vamos a saber que algo pasó durante la sesión. Nuevamente nos va a brindar mucha información que es muy certera para poder trabajar con eso. En cuanto al suicidio, si el paciente nos pone que no tiene pensamientos de suicidio o que sí, que no tiene ganas de acabar con su vida, podemos hacerle una pregunta como esta. Si en algún momento tuvieras algún pensamiento de esto, ¿crees que tendrías la confianza para decírmelo? Esto es muy importante cuando hacemos el vínculo con el paciente y muy importante para estar bien al pendiente de este fenómeno. Muchas veces no se habla dentro de la sesión si no tenemos este tipo de cuestionario y puede pasarse por alto y de repente llevarnos realmente un impacto y una gran tristeza de que nuestro paciente se haya quitado la vida. Entonces, si un paciente te dice, sí, sí te lo cantaría, pues podemos seguir trabajando, si no, bueno, hay que ver si no me lo contaría qué está pasando con el paciente, pero si el paciente nos dice que sí tiene pensamientos de suicidio y lo tiene moderadamente y que tiene un poco de ganas de acabar con su vida, ¿qué haríamos ahí? Ahí tendríamos que detenernos y tendríamos que hablar con nuestro paciente, pedirle que nos dé un contacto, ¿sí? Porque está en riesgo. Y lo más importante con un paciente es su integridad física, es su vida. Y para nosotros es sumamente importante su vida. Entonces tendríamos que hablarle a algún familiar para que lo lleven o le pidan una valoración psiquiátrica. Y debemos de platicar con el paciente usando los 5 secretos de comunicación efectiva y diciéndole que él es muy importante para nosotros y que no podemos continuar en ese momento trabajando hasta que no vaya y tenga esta valoración psiquiátrica, porque no podemos correr ningún tipo de riesgo, ¿sí? Yo en particular no podría dormir sabiendo que tengo un paciente que tiene ideas suicidas. Entonces, pedimos que el familiar lo lleve a un especialista, que es un psiquiatra en este caso, y ya que vaya y ya que esté valorado y quiera regresar con nosotros, siempre van a estar las puertas abiertas. Aquí también, cuando llega el paciente, puede ponernos que tiene, por ejemplo, 0 en pensamiento suicida o que tiene o 0 en acabar con su vida. Pero sin embargo, puede acabar la sesión y después de haber trabajado, podemos encontrarnos un 2 en pensamiento suicida o en un 2 en acabar con su vida. Esto no significa que tuvimos una mala sesión. Cuando los números se mueven, simplemente significa que se trabajó en sesión, significa que algo se movió y entonces podemos esto platicarlo con nuestro paciente. Ahí también al acabar la sesión, muchas veces después de haber tocado puntos que son muy dolorosos o mucho enfado, o mucha tristeza, puede ser que nuestro paciente termine con este tipo de pensamientos que no traía al inicio de la sesión. Entonces, esto es súper importante, tener una referencia cómo llega nuestro paciente y una referencia de cómo se va nuestro paciente. ¿Por qué es muy importante? Porque cuando solamente nosotros percibimos al paciente y hacemos suposiciones,
lo más seguro es que vamos a fallar, nos vamos a equivocar de cómo el paciente realmente se está sintiendo. Y esto también ayuda al paciente a leerlo, a aclarar su mente y a poder explicar qué le está pasando. Después de esto vamos a ver otra evaluación que vamos a hacer que se llama Evaluation of Therapy Session. Esto es la evaluación de la sesión de terapia. ¿Esto qué significa? Le vamos a dar al paciente, aparte de la segunda columna al irse, que nos llene esto, ¿sí? Aquí vamos a saber datos muy importantes sobre la empatía terapéutica, sobre la calidad de ayuda en la sesión, qué le pareció, el grado de satisfacción que tiene con la sesión de hoy, su compromiso que tiene para hacer sus tareas para la próxima sesión, porque en Team CBT siempre dejamos tareas psicológicas, que puede ser leer un libro, que puede ser hacer una técnica de exposición, que, en fin, puedes dejar diferente tipo de tareas, ver una película, ¿sí? Y también vamos a saber sus sentimientos negativos durante la sesión, si en algún momento, por ejemplo, el terapeuta no le pareció entender cómo se sentía, o si en algún momento de la sesión le fue incómodo, ¿no? Y también si tuvo dificultades en las preguntas. Y al final nos va a poner qué es lo que menos le gustó de la sesión y lo que más le gustó de la sesión. Esto también es muy importante. Yo no conozco modelos en donde esto lo hagan de cajón. Es parte del modelo. Y por supuesto es difícil para un terapeuta pedirle a su paciente que lo evalúe cada sesión, ¿no? Porque cada sesión va a haber variaciones y hay que hacer el ego a un lado, porque cuando nosotros damos la sesión pensamos como terapeutas, pues que lo hicimos muy bien, que fuimos muy empáticos, que pues escuchamos con mucha atención. Y sin embargo, cuando nos contestan el cuestionario, muchas veces no es así. El paciente no estuvo tan cómodo, no se sintió tan entendido. Y en otras ocasiones puede ser que pensamos que dijimos algo que le haya podido ser difícil a nuestro paciente, que se pudo haber sentido incómodo, y entonces puede ser que no, que el paciente se fue muy contento, muy satisfecho y con muchas herramientas para seguir adelante. Lo que podemos ver es que el ego del terapeuta muchas veces interfiere en cómo realmente se está sintiendo el paciente. Y cuando tenemos la información directamente de él, porque el experto en su vida y en su sentir es el paciente, tenemos información que es muy valiosa. Entonces, vamos a ver aquí cómo hacemos el testing, cómo lo vamos a hacer. Primero, podemos tener nuestra hoja, como la vieron, tenemos para que llene las columnas, en un clipboard, en la sala de espera, o ahora también trabajamos mucho en línea, lo podemos hacer también en la computadora, con un formato electrónico, por ejemplo. Ya que nos contesta la primera columna, vamos a revisar los puntajes que nos dio en el cuestionario. Y también vamos a pedirle cuando terminamos la sesión que nos llene la segunda columna y ahí vamos a revisar los puntajes que son después de la sesión. Y finalmente le pedimos que llene la evaluación de la sesión, ¿sí? Esto nos va a decir si estamos trabajando bien con el paciente o no. Quizá ustedes se preguntan, ¿no? Tanto estar dándole cuestionarios, se me va a ir toda la sesión en eso. No, es cuestión de práctica y en sí llenar las columnas no le va a tomar más de 2 minutos a un paciente. Y esto puede hacer la gran diferencia en la conexión que vamos a tener con él. Y bueno,
al final completar el BMS después de la sesión y el ETS de la sesión actual. Entonces, nosotros cada sesión hacemos esto. Primera columna cuando llega, segunda columna cuando el paciente termina la sesión, tenemos la referencia de cómo llegó en todas sus emociones y cómo se va para saber qué pasó y cómo le fue la evaluación. Y cada sesión nueva le damos un nuevo BMS. Ok, aquí vamos a ver la importancia de testing. ¿Por qué es tan importante hacer estos cuestionarios? Uno, porque la percepción del terapeuta es un pobre indicador del estado del paciente. Perdón. Como les digo, es un pobre indicador porque está sujeto a nuestra interpretación, a nuestra suposición, que no es algo tan certero. Es importante porque da mejores resultados en la terapia. Tener esta información nos lleva a poder tocar puntos muy profundos que quizás sin esta información no hubiéramos podido tocar. También decrece la deserción. Si el paciente se siente totalmente, completamente escuchado y entendido, ¿sí? Esto hace que tenga mayor apego a su terapia, mayor responsabilidad hacia su terapia y mayor participación. Esto ayuda mucho al desarrollo profesional del terapeuta y también ya es un estándar de cuidado. Se vuelve un estándar de cuidado. El paciente se acostumbra a que el terapeuta está al pendiente. El hacer este tipo de cuestionarios es como si hiciéramos unos rayos X de sus emociones. Cuando una persona se rompe, bueno, se cae y se da un golpe muy fuerte en el brazo y le duele muchísimo, ustedes saben que va a un ortopedista. Pero el ortopedista no puede decir, es que está roto tu brazo, es que se torció, es que tienes un esguince. No sabe. La única manera de saber qué está pasando realmente es a través de unos rayos X. Ustedes estarán de acuerdo con eso, ¿no? Entonces aquí, al estar dando estos cuestionarios, estamos sacando unos rayos X de sus emociones y tenemos información que es totalmente confiable, igual que si le saco una radiografía a mi mano. ¿Qué cosas podemos medir? Bueno, podemos medir síntomas en el aquí y en el ahora. Por ejemplo, del 0 al 100, ¿qué tan ansioso te sientes? O del 0 al 100, ¿qué tan enojado estás? También podemos medir el cambio de síntomas dentro de una sesión. Podemos preguntarle al paciente del 0 al 100, qué tan ansioso estás, y después de a media sesión volver a hacer la pregunta y ver si subió su ansiedad o si ha bajado. Podemos medir síntomas a largo tiempo también, porque podemos llevar la bitácora de este BMS, de este cuestionario de las emociones. Podemos medir la alianza terapéutica, que es cuando el paciente nos califica la evaluación de la sesión, y también podemos medir el proceso de terapia con esta misma evaluación de la sesión. ¿Qué beneficios nos da el testing? Antes de la sesión, pues lleva al paciente a pensar en sus emociones. También hay muchos pacientes que no fueron educados a distinguir sus emociones. A veces lo único que conocemos es el enojo y la tristeza, ¿no? Y hay otras emociones que no las distinguimos. Gracias a este tipo de cuestionarios, el paciente puede respirar y puede sentirse, y entonces puede decir qué es lo que está sintiendo. Puede proporcionar un tema para hablar. Tenemos información muy valiosa para poder llevar a la sesión. Proporciona un registro y aviso para problemas difíciles. Por ejemplo, suicidio, ira. Ahí hay focos rojos que nos lleva a detectarlo. Y también permite el seguimiento a largo plazo del estado de ánimo. Beneficios post sesión.
es que evalúa el efecto de la sesión inmediatamente. En el momento vamos a saber qué tanto le fue benéfica nuestra sesión. Y crea un enlace entre las sesiones, ¿sí? Llevamos la bitácora y podemos estar mirando cómo evoluciona entre sesión y sesión. Ahora, puede ser que nuestro paciente traiga diferentes temas. Podemos ver que en el tema de ansiedad ha evolucionado, pero sin embargo en el tema de enojo, no. ¿Cuál es el beneficio del ETS, de la evaluación de la sesión? Es una manera rápida y fácil para que el cliente dé su opinión sobre el terapeuta y la sesión. En vez de que nos deje, ya este terapeuta ya no me está gustando, nos está dando la oportunidad de saber qué pasa y esto nos da la oportunidad de hacer mejor nuestro trabajo. Permite que los sentimientos negativos sean expresados y quizá nos preguntamos, ¿el paciente va a ser honesto? Generalmente el paciente es honesto cuando contesta. Brinda la oportunidad también de discutir qué tan útil son las sesiones y construye responsabilidad tanto en el terapeuta como en el paciente. Y finalmente ayuda al desarrollo del terapeuta. Cuando yo tengo esa información es un elemento muy importante porque me va a ayudar a que yo haga mejor mi trabajo para ese paciente. Sabemos que las sesiones de terapia son únicas y son irrepetibles. ¿Por qué? Porque es la única conexión que el terapeuta tiene con el paciente A y cuando tiene el terapeuta conexión con el paciente B es diferente. Por eso se vuelven únicas e irrepetibles. Entonces, ¿qué vamos a ver en medición de suicidio? Incluso si el paciente no tenía tendencias suicidas al comienzo de la sesión, podría haber un aumento en los sentimientos suicidas durante la sesión, porque usted tocó el tema delicado, pero sin embargo es posible que el paciente no haya verbalizado estos sentimientos durante la sesión. Entonces puede ser que nunca dijo el paciente durante la sesión que estaba sintiendo mucha tristeza y que estaban viniendo a su mente pensamientos suicidas, pero sin embargo cuando nos llena la segunda columna podemos verlo. También cuando revisamos la respuesta del paciente en la encuesta breve del estado de ánimo después de la sesión, podemos detectar inmediatamente cualquier aumento en sentimientos suicidas o si disminuyeron. Ahora, hay que tener mucha cuidado y preguntar porque no es lo mismo una ideación suicida que una intención suicida. Entonces, por eso es tan importante ver qué está pasando y cuando es necesario pedir que tengan la valoración psiquiátrica. Y si es necesario, cuando el paciente tiene ideación o tiene intención suicida, se puede llamar por teléfono e intentar comunicarse con un familiar del paciente inmediatamente. Esto rara vez es necesario, pero en ocasiones puede salvar la vida de nuestros pacientes. Entonces, esto es de suma importancia. Y bueno, estamos llegando ya al final. Muchísimas gracias. Ahorita vamos a ir a las preguntas y respuestas. Y pues tenemos también avisar que en noviembre, 8 de noviembre, vamos a iniciar una nueva certificación de Team CBT. Esto es el nivel 1 y nivel 2. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes podrán conocer todo el modelo, ¿sí? Desde cómo se hace el testing, cómo se lleva la empatía, cómo se hace una agenda paradójica y 50 métodos que son muy efectivos para poder tratar la ansiedad, la depresión, hábitos, adicciones y relaciones. Aquí tenemos nuestros teléfonos para cualquier informe. Entonces, no sé, Jimena, si tenemos preguntas. Sí, tenemos algunas.
Nos pregunta Gaby Cruz. Desde tu experiencia, ¿qué tan cómodo o incómodo es para el paciente realizar la evaluación de su terapeuta cada sesión? Mira, Gaby, para todos los que estudiamos esto, nosotros mismos tenemos resistencia, porque si tenemos pacientes que ya hemos estado trabajando con ellos un tiempo, nos decimos, ¿cómo voy a llegar y le voy a decir que me llene este cuestionario? Pensamos que se va a rehusar. Por esos tipos de pacientes podemos decirles que estamos teniendo nuevas técnicas y que queremos probar y que llenen el cuestionario. Si no se sienten cómodos, que nos lo digan y ya no lo vamos a hacer, ¿sí? Pero a muchos pacientes sí les gusta porque están hablando de ellos mismos y porque pueden mirarse mejor a sí mismos. Ahora, con los nuevos pacientes que no han hecho la terapia, generalmente tienen muy, muy buena aceptación. Les gusta ver cómo llegaron, cómo se van y cómo ha ido evolucionando todo su proceso terapéutico durante el tiempo. Entonces, en general, la aceptación es muy buena. Nos preguntan también si este curso es solo para psicólogos o lo puede llevar como docente. Este curso es muy bueno como para psicólogos, para principalmente para la gente que trabaja en el área de la salud mental, como psicólogos, psiquiatras, médicos, enfermeras, eh, cualquier persona que está en contacto con la salud mental, pero también es muy bueno para, por ejemplo, profesores, poder ayudar y poder apoyar a sus alumnos. Entonces, para pedagogos también está muy interesante y muy efectivo. También nos preguntaron cuál es el costo y el programa es en línea. Sí, el programa es en línea y Ana ya nos hizo favor de compartir a todos la oferta académica. Viene una liga en donde pueden darle clic y van a conocer más acerca del programa y los pormenores. Otra pregunta. Jimena, nada más acerca de esto, si es en línea, pero es Ajá. sincrónico, son Ujú. clases en línea, En vivo. clases, perdón, en vivo, sí, y las clases quedan grabadas, tienen 24 horas después de la clase, se sube a la plataforma y tienen 48 horas para poder ver la clase. Pero además quiero decirles que es un modelo teórico práctico. Sí hay teoría, la primera parte, pero la segunda parte hay mucha práctica. Nosotros, para poder aprender Team CBT, tenemos que practicar, incluso tenemos un lema que es vamos a fallar. ¿Sí? Entonces conjugamos el verbo yo fallo, tú fallas, él falla, nosotros fallamos, etcétera, porque cuando practicamos fallamos y es la única forma en que podemos aprender Team CBT. Perfecto, Vicky, muchas gracias. La siguiente pregunta es si esas pruebas se aplican a adolescentes o son solo para adultos. Adolescentes, por supuesto que Ok. sí. Ok. También dice Nicole Palmer, tiene dos preguntas. En tu experiencia, ¿cuántos pacientes te ha tocado aproximadamente que dijeron que se querían suicidar? Y dos, después de ir al psiquiatra, lo más probable es que lo haya medicado. ¿Le das terapia aunque esté tomando el medicamento? ¿Y qué tanto afecta el medicamento para que pueda encontrar sus emociones reales? Ok, esto es muy interesante, Nicole. No, el hecho de que un paciente te diga que se quiere suicidar no es muy común, ¿sí? Porque finalmente nosotros somos psicólogos, no somos psiquiatras. Me imagino que en la práctica de los psiquiatras esto es mucho más común. Sí me ha pasado, incluso me ha pasado con pacientes que veo en línea y que no viven en México. Entonces se habla con el familiar y han ido al psiquiatra, se medican. Cada caso, Nicole, es muy diferente. Hay pacientes que pueden ir, ser medicados porque hay trastornos que sí requieren de medicación y poder continuar entonces con su terapia y juntos poder
ir avanzando para que poco a poco deje la medicación. Y hay pacientes, por ejemplo, esquizofrenia, que también TeamCBT les puede ayudar muchísimo, aunque están medicados, deben de estar medicados, podemos hacer mucho psicoeducación con ellos. Y aquí hay muchos métodos que les permite hacer psicoeducación. Espero que esto haya contestado tu pregunta. Muchas gracias, Vicky. Dice Fanny Feldman, me gustaría saber específicamente cómo se trabaja con un paciente con ideas suicidas desde el enfoque TeamCBT y yo creo, me adelanto un poco tu respuesta, que eso es parte de lo que van a ver en el curso. Eso es correcto, sí. Y la Hoy les siguiente, dimos una probadita, Jimena, de lo que vemos en el curso, pero sí, lo hablemos con más profundidad cuando ya estamos tomando la certificación. es correcto, nos pregunta Mari, ¿dónde puedo acudir para llevar a una persona con ideas e intentos suicida a terapia? Depende, supongo, de la ciudad, Depende de dónde viva, hay que ver los recursos que cada persona tenga. Hay lugares públicos y hay lugares privados, pero esto va a depender de la población, si vive en México, si no, pero se puede buscar todos los teléfonos de tu ciudad, de tu estado, de tu municipio, en donde puedes encontrar la ayuda para poder enviarlos a la brevedad. Muchas gracias. Sí, es muy importante revisar en dónde están y los recursos, como bien mencionaste. ¿Cómo manejas el tema de avisar a un familiar cuando el paciente no quiere que nadie sepa lo que está sintiendo? Ok, y eso es muy interesante. Todos sabemos que dentro de la ética del psicólogo, la ética profesional es que lo que habla el paciente es totalmente confidencial, pero desde que hacemos la entrevista, el encuadre, sí le decimos al paciente que solo podemos romper el secreto confidencial o profesional cuando su vida corre peligro o la vida de otra persona. También si te dices que voy a salir de aquí, voy a matar a mi vecino, eso también lo vamos a romper el secreto profesional y eso ya lo sabe el paciente desde el día que llega con nosotros porque es parte de lo que se hace dentro del encuadre terapéutico. Muchas gracias, Vicky. Nos preguntan también detalles de becas. Eso lo pueden checar dirigiéndose a la página, a la liga que les compartieron. Van a poder encontrar información y pueden contactar a alguna de nuestras compañeras de incorporación para que puedan agendar una cita con Victoria y ella les pueda explicar más a detalle el ingreso, costos y demás. Y ¿qué otra cosa? Dice Angélica Estrada, adolescente con conductas de riesgo como el cutting, con respuestas en estas pruebas a todo, no con el puntaje más bajo. ¿Se refiere a psiquiatría desde la primera sesión o se mantiene en vigilancia? Ok, sabemos que cutting no es un intento de suicidio, pero hay que valorarlo bien y hablar con la persona, con el adolescente, qué es lo que está pasando. Y de ahí, dependiendo qué nos contesta y de nuestra investigación, decidimos si podemos seguir trabajando con eso o si lo mandamos primero a la valoración psiquiátrica. Acuérdense que cada caso es único. Entonces, depende, ustedes son las personas que tienen al paciente enfrente y que su criterio es muy importante para tomar decisiones. Muchas gracias. Nos dice, ¿nos podría dar un tip de qué no decir o qué decir en caso de que alguien tenga pensamiento de suicidio? ¿Qué no decir o qué sí decir? Bueno, cuando nos dice, nos pone en nuestro cuestionario que tiene, hay que hacer una investigación, qué es lo que está pasando,
Y también saber, a veces se confunden los pacientes, por ejemplo, cuando tienen muchísima ansiedad, te pueden poner que quieren acabar con su vida, pero con la vida de ansiedad. Entonces ahí investigamos un poquito. Si definitivamente quieren acabar con su vida y tienen ideación suicida, decirles eso, que su vida es lo más importante y que nos importa muchísimo su integridad. El hacer este tipo de declaración y de revelación, que no podríamos ni siquiera dormir pensando que él puede estar en riesgo y que por eso le pedimos que tiene que ir a la evaluación psiquiátrica y que vamos a estar muy al pendiente y que podemos trabajar en conjunto con su psiquiatra y que estamos muy interesados en su caso. Gracias, Vicky. Parece ser que son todas. Nada más, última, Patricia Mercado nos dice, desde la terapia Team CBT, ¿se contempla qué hacer sesión a sesión? Sí, porque hacemos lo que es establecer la agenda y después tenemos algo que se llama círculo de recuperación en donde apuntamos los métodos que vamos a usar con este paciente y entonces sesión tras sesión vamos a ir aplicando estos métodos hasta que logremos estabilizar al paciente. De acuerdo. Nos acaba de compartir Ana Flores, nos compartió nuevamente el brochure de la universidad para que puedan ustedes revisarlo, puedan ver cuáles son los métodos de contacto y puedan inscribirse al Team CBT para que puedan aprender de este y otros temas y cómo abordarlos dentro de la terapia. Última también nos dice, ¿es terapia breve? Bueno, no es per se terapia breve, pero sí, como es muy efectiva, los pacientes permanecen menos tiempo en terapia y eso es bueno, no malo, porque se va un paciente y nos recomienda 3. ¿Por qué? Porque fue muy efectivo, porque queda muy satisfecho y porque de veras su vida se transforma. Y les voy a volver a repetir, no nada más la vida de los pacientes, todos tenemos nuestros monstruitos en la cabeza. A través de este modelo aprendemos nosotros mismos, ayudarnos a nosotros mismos, como personas, no como terapeutas. Perfecto, Vicky. Dice, perdón, ¿por dónde están compartiendo? Justo aquí, Rebeca, justo en el chat. Ahí justamente te lo acaba de poner Ana. Te está poniendo nuevamente la liga para que puedas revisar la oferta académica y puedas tener más información. ¿Cuántos niveles tiene esta terapia? Son 4, ¿cierto, Vicky? No, son 5 niveles. 5 Sí, niveles. ahorita estamos ofreciendo 1 y 2, que es conocer el modelo. Ya la gente que quiere puede seguir avanzando en, pues, adentrarse más, ¿no? Especializarse más. Perfecto. Bueno, pues les agradezco mucho a todos su asistencia. Vicky, muchas gracias por este webinar. Insisto, para tener más información acerca del abordaje de este y otros temas a través de la terapia de Team CBT, inscríbanse, va a estar muy interesante y estaremos informándoles si hubiera algún otro webinar y alguna otra información con respecto a este curso. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias.